congénitas del exterior y también el síndrome iridocorneo endotelial. Dentro de los objetivos va a ser básicamente poder identificar un recién nacido o un niño que presenta una córnea opaca y usar el StumpED para orientar el diagnóstico. Y en adultos que presentan cambios endoteliales, cambios en el iris con glaucoma, poder sospechar de un ICE o un ICE. Comenzando con StumpED, lo que podemos saber es, primero, diferenciar los conceptos que ya habíamos visto en la clase anterior, recordar que congénitos son condiciones que se encuentran presentes en el recién nacido y que básicamente las opacidades corneales pueden resultar de varias causas, siendo una de estas hereditarias, alteraciones en el desarrollo y causas infecciosas. Pueden ser bilaterales o aisladas o con asociación Ah, a otras. Dios mío, ya comencé a interrumpir, ya. Presten atención porque al final de la presentación traje un caso clínico que vamos a discutir, ¿ok? Entonces, pilas. Ok, entonces, estas opacidades pueden ser bilaterales o aisladas, estar en asociación con otras anormalidades o otros cuadros clínicos sistémicos. Es importante, sobre todo aquí, STOMPED, que es una mnemotecnia que se usa para diagnosticar, para el diagnóstico diferencial, perdón, de opacidades corneales en pacientes jóvenes. Cada uno de estos les voy a ir mencionando conforme avanza la exposición. Comenzamos con la S, que se refiere a esclerocornia. Vamos a pasar igual rápido porque la anterior semana también la vimos. Como sabemos, es una anomalía primaria en la cual ocurre una esclerización de la porción periférica de la córnea o también puede llegar a tomar toda la parte corneal. Esta aparece esporádicamente, puede ser autosómica dominante también, suele ser más densa en la periferia, puede ser uni o bilateral, pero usualmente es bilateral. La importancia aquí es que esta es no progresiva y asimétrica. Dentro de su clasificación, las cuatro tipos de esclerocornia tenemos la periférica aislada, en la cual se puede observar una delimitación entre el cambio de la parte de tejido similar a la esclera y la córnea clara, una esclerocornia plana, en la cual se pierde esta asfericidad de la córnea y se puede presentar incluso con una pseudotosis porque no hay este soporte para el párpado superior. Una esclerocornia asociada con anomalías de clivaje de cámara anterior, como por ejemplo en un, en un Peters. Y por último, la esclerocornia total, que es básicamente la más común de estas y también se conoce como la opacidad más común en general, en la cual va a haber una completa esclerización de toda la córnea, en la cual igual en la zona periférica va a ser más densa que en la zona central, que es un poco más delgada. ¿Cuál es la clave clínica con esta enfermedad? Es que es una opacidad periférica total que comienza desde el nacimiento. En la biomicroscopía, pues básicamente vamos a ver esta pérdida del limbo esclerocorneal y vamos a tener un epitelio, un estroma y un endotelio que se van a encontrar mal definidos. Los estudios de elección para esta va a ser la ultrabiomicroscopía y el OCT de segmento anterior, en el cual podemos ver pues las estructuras anormales a nivel de las capas de la córnea. Y la conducta inicial básicamente es la observación con el paciente, el seguimiento visual y una refracción. Con respecto a la observación del paciente, depende mucho de si se trata de un paciente que tiene una afectación unilateral o bilateral, y en caso de que sea bilateral, se puede considerar otro tipo de tratamiento como una queratoplastia penetrante, pero depende de cada paciente. La T del Stompet se refiere a rupturas en el endotelio y en la membrana de Descemet. Dos de las características va a ser el glaucoma congénito y el trauma al nacimiento. Dentro del glaucoma congénito, este es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes en las opacidades corneales congénitas. Usualmente es esporádico, pero también puede ser autosómico recesivo. Y para terminar de comprender este, se debe entender muy bien la fisiopatología. Entonces, el glaucoma congénito básicamente es una alteración a nivel de la salida del humor acuoso, más no de su producción. Entonces, usualmente se relaciona con disgenesias del ángulo, en donde hay una alteración en la migración de las células de la cresta neural y pues no van a formar de manera adecuada una malla trabecular o un canal de Schlemm, o alteraciones anatómicas específicas como una malla trabecular que sea más densa o menos porosa. Adicional a esto se suma que la córnea y la esclera de los niños es más elástica y distensible, y también se le suma que la DCMD en ellos suele ser más delgada, de 3 a 4 micras en comparación con la de los adultos. Entonces, al momento de tener esta resistencia a la salida del humor acuoso, va a aumentar la presión intraocular, el ojo se va a alargar, la córnea se va a estirar y esto va a hacer que la presión rompa la membrana de Descemet y permite pues que pase el humor acuoso al estroma y al epitelio, también dañando la bomba endotelial.
llevando a un edema. Dentro de la clave clínica es la tríada característica del glaucoma congénito, que es la epífora, la fotofobia y el blafaroespasmo. Estos básicamente se dan por el edema corneal, en el cual el edema va a dañar las terminaciones nerviosas y pues se van a presentar todos estos síntomas que son reflejos o protectores. También se encuentra el aumento de la presión intraocular, el agrandamiento y opacificación corneal y el aumento de la excavación, llevando a finalmente ver una megalocórnea o un buftalmos. Pero es importante saber que estas dos entidades van a ser progresivas, no es algo que se presenta directamente desde el inicio en un recién nacido. Entonces, igual vamos a ver el aumento del diámetro corneal y el buftalmos que se presenta aproximadamente a los 6 meses. También es importante en la biomicroscopía va a ser estas rupturas de la DSMED, que en este caso van a ser horizontales y concéntricas al limbo y se conocen como las estrías de Haff. Es importante sobre todo por la otra entidad para hacer un diagnóstico diferencial. A El ver, diagnóstico, ya va, ya va. ¿Cuál es el valor? Escríbeme ahí, ¿cuál es el valor normal de una córnea del recién nacido? la No. córnea del recién nacido va, perdón, de 9 a 10 milímetros. Entonces esta aquí es más de 10 o 10,5 cuando ya se considera una córnea Nicole, aumentada. ella no ¿Doc? escucha. ¿Me escucha? Nicole, ¿tú no me escuchas? Sí, Doc. ¿No me escuchó usted? Tienes que responder tú. Yo lo respondí. No, no debía responder yo. No, Ay, perdón. tú ya te sabes el tema. Ay, perdón. Ok, tienes que, cuando yo vaya a hablar, escúchame, ¿ok? Da. ¿Continúo? Ya me imagino que ya le escucharon el valor normal de la córnea. ¿Sí la escucharon? Sí, es importante que yo pregunto mucho los valores normales porque es ¿Verdad? la única manera de que sepan si algo está alterado o no. Yo puedo creer que una córnea está grande y la mido y no está grande. Es una hendidura palpebral chiquita. Entonces, por eso es importante que se sepan cuánto debe medir una córnea en un recién nacido, cuando hablamos de que una córnea está, cuando hay una megalocórnea, cuando hay una microcórnea, porque la única manera de que lo sepan realmente es que ustedes lo midan y vean que está por fuera del valor normal, ¿ok? Puedes Ya. continuar. Entonces, el diagnóstico básicamente va a ser el aumento de la presión intraocular a la que se le suma el aumento del diámetro corneal, a lo que se le suma otro hallazgo en el segmento posterior, que es el aumento del radio copadisco, la opacidad corneal que va a ser conforme pase el tiempo, dependiendo de en qué momento hacemos el abordaje del paciente, y los hallazgos gonioscópicos. La conducta inicial, básicamente en estos pacientes siempre se recomienda un tratamiento quirúrgico que puede comenzar con una goniotomía o una trabeculotomía y en caso de que estas sean resistentes o no mejore el paciente con estas intervenciones, se puede terminar con una trabeculectomía. Por otro lado, otro de los que se encuentran dentro de la T es el trauma durante el parto y es importante saber que esto es más agudo y mecánico, a diferencia del glaucoma congénito que se trata de algo más progresivo. Y está relacionado con el uso de forceps durante el parto instrumentado. Entonces, el forceps lo que va a hacer es comprimir no solo los tejidos blandos, sino también la órbita durante el parto y es como aplastar una pelota de estrés. Entonces, al momento de aplastar la pelota de estrés, se ejerce una fuerza básicamente que es vertical. Esta fuerza vertical hace que el globo ocular se estire de manera horizontal y esto permite que, primero, aumente la presión intraocular porque la malla trabecular y todo el sistema de drenaje no puede establecer o no puede romper toda esta resistencia rápida de aumento de la presión adentro del globo ocular. Se va a distender el globo, supera la elasticidad de la DSMED y esto permite que se presente un desgarro a nivel de ella y pues básicamente el edema estromal y epitelial. Y aquí la clave clínica es básicamente ver la clínica del paciente, que usualmente presentan el edema periorbitario con equimosis, básicamente porque les había mencionado que el forceps no solo aplasta los tejidos blandos, sino también parte de la órbita, y opacidad. Y una de las características es básicamente que suele ser unilateral y en su mayor parte es en ojos izquierdos, porque los pacientes se encuentran occipito anteriores izquierdos. En la biomicroscopía, como les había mencionado, al momento de hacer la presión en una fuerza que se ejerce de manera vertical, va a ver un estiramiento horizontal y esto va a permitir que se vean unas estrías verticales u oblicuas. Como les había mencionado, usualmente son centrales y unilaterales.
Y la conducta inicial con estos pacientes es básicamente la observación, porque se ha visto que si se produce durante una buena evolución durante el periodo neonatal, el endotelio que es joven va a migrar y va a formar una nueva membrana engrosada y pues básicamente va a haber como una adaptación adecuada a esta ruptura de la DSM. Mientras que si se trata de un paciente que se encuentra en un periodo que ha salido de este periodo neonatal en donde debería suceder esto, ya se van a presentar otras alteraciones a nivel corneal. Y una de las importancias es el seguimiento visual, ya que este suele generar un astigmatismo de altas dioptrías, básicamente dependiendo de cuál sería la ruptura que se presenta en la DSM, como en este caso es vertical, usualmente es un astigmatismo a favor de la regla. Entonces aquí tenemos un cuadro diferencial de las dos causas. Lo más importante es recordar la presión intraocular, cómo se van a ver estas estrías o estas rupturas a nivel de la biomicroscopía y darse cuenta de que uno es bilateral y el otro es unilateral. Por otro lado, también tenemos la U del Stumpet que se refiere a úlceras. También vamos a pasar de manera rápida en esta parte porque yo sé que en las próximas clases vamos a hablar de Oh, queratitis y... ya va. Devuélvete a la lámina anterior. Ok, fíjense que generalmente en el glaucoma es bilateral, la opacidad, y en el trauma es de un solo lado. Que eso es importante porque generalmente cuando vemos una córnea opaca al nacer pensamos en un glaucoma congénito y no todo lo opaco al nacer es un glaucoma congénito, por lo que hemos visto la semana pasada y esta. Que la mayoría viene asociado con glaucoma, como son en las digenesias, sí, pero siempre, no todo va a ser glaucoma, ¿ok? Este, mm, déjame ver aquí con el clear salon. Es importante la dirección de las estrías. No son iguales en el glaucoma que al nacer. Ahorita lo dijo ella. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Exacto. Unas son horizontales y las otras son verticales. Uno es bilateral y el otro es unilateral. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan presente. Y vuelvo una vez más a insistir en el interrogatorio. Si uno en los niños debe preguntar los antecedentes de nacimiento, si fue un parto traumático con forceps o que hubo manipulación. A veces la paciente no sabe si usaron un forceps o no, pero se tardó mucho en nacer, o sea, pueden buscar la manera de ir canalizando la pausa. Ya puedes seguir. Gracias. Entonces, las opacidades corneales por úlceras raramente están presentes al nacimiento, usualmente aparecen días o semanas después, pero es importante recordar, si tengo un recién nacido con un defecto epitelial que tiñe con fluoresceína, debo pensar en tres principales entidades que pueden ocasionar una opacidad corneal importante en el estumpet, que va a ser el herpes simple, la queratitis bacteriana y la queratitis neutrofílica. Igual, para saber, el herpes simple, su inicio es básicamente de 2 días a 2 semanas. Su agente etiológico puede ser perdón, es el herpes virus tipo 2 en un 80%, aunque también se puede presentar un 20% con el tipo 1. Y las características es que se presenta, es una queratitis epitelial con macrodendritas, defectos geográficos y una queratopatía punteada. Aquí igual para la parte del diagnóstico es básicamente la biomicroscopía y el tratamiento yo siento que lo vamos a ver en las próximas clases que se vienen. Otra de las diagnósticos diferenciales en úlceras va a ser sobre todo la corneal bacteriana que es no gonocócica. Esta es igual muy rara al nacimiento y ahora es menos frecuente por el uso de la profilaxis antibiótica en los neonatos y usualmente se va a presentar en un infiltrado blanco grisáceo con bordes mal definidos y pues, conforme se deja avanzar estos cuadros puede llegar a tener una ulceración y por último una perforación. Por otro lado, otra de las importantes es la oftalmia gonocócica, que esta es una de las hiperagudas que se presenta de horas hasta 2 a 3 días máximo. Y aquí las características sí es importante porque se presenta una úlcera corneal central con un absceso en anillo y este tiene un alto riesgo de perforación, igual por el gonococo. Y por otro lado, que es una de las importantes también aquí, que es una causa básicamente no infecciosa, es la queratitis neurotrófica neonatal o Riley-Day,
en la cual se va a ver una úlcera estéril. Esto se da básicamente por una disfunción autonómica generalizada, entonces lo que va a haber es una disminución en la inervación corneal, disminución en la sensibilidad corneal y una disminución en el lagrimeo. Entonces, todo este conjunto de síntomas, de situaciones que están sucediendo, lo que hace es que presenta una úlcera sin dolor y sin hiperemia, y básicamente ahí debemos pensar en una queratitis neurotrófica neonatal. Igual se ve que tiene unos bordes lisos, poco inflamados, y es una córnea silenciosa porque no presenta ni produce ningún tipo de síntoma. Aquí se encuentra un cuadro para poder diferenciar entre las cuatro más importantes de las causas de las úlceras, y sobre todo es importante en la imagen lo que se va a ver. Como les había mencionado, en el herpes la dendrita, en las bacterianas pues pueden haber unos infiltrados, en el gonococo la úlcera central con el anillo, y en la neurotrófica, que es básicamente una úlcera limpia. Seguimos con la mnemotecnia. Tenemos la M, que se refiere a alteraciones metabólicas. Básicamente este es un defecto que no se presenta al nacimiento y usualmente se presenta en el primer año de vida. Al no ser algo que se presente de manera aguda, se puede pasar muy por alto y se tiene que tener bastante ojo clínico para poder realizar una sospecha, sumándole a toda una historia adecuada, una anamnesis adecuada. ¿Qué sucede en este caso? Lo que va a haber es que hay una deficiencia enzimática lisosomal. Esta deficiencia enzimática lisosomal viene a partir de alteraciones a nivel de la médula ósea. Entonces, estas enzimas que no existen, lo que van a hacer es que no se va a metabolizar los glicosaminoglucanos o mucolípidos en el cuerpo, lo que lleva a una acumulación y, por último, un depósito de estos en órganos como, por ejemplo, la córnea, la retina, el sistema nervioso central y otros órganos. La mayoría de estas enfermedades son autosómicas recesivas, pero solo para darnos una idea, existen más de 6 mucopolisacaridosis y mayor o igual a 10 mucolipidosis. Y en esta presentación he puesto aquellas en las cuales se van a presentar sobre todo más opacidad corneal. Igual, dentro de las manifestaciones oculares, la opacidad corneal, sobre todo a nivel estromal, es una de las características, aunque también se puede presentar con alteraciones pigmentarias retinianas o atrofias ópticas. Entonces, dentro de estas, las tres que se presentan más con opacidad va a ser el Hurler, el Marotaux Lamy y el Scheye. Entonces, las características de cada una es que en el Hurler hay una deficiencia de la alfa L hidroronidasa, y esta se va a presentar como una opacidad corneal preeminente. Tiene un depósito estromal difuso, que es esta imagen en la aquí, un epitelio y un endotelio que se encuentran respetados. En el Marotaux Lamy, las opacidades usualmente van a ser puntiformes y estas se presentan desde el nacimiento, y está asociada a un glaucoma de ángulo cerrado. Y esto es básicamente porque esta infiltración y engrosamiento de las estructuras por el depósito de los glucosaminoglucanos va a permitir o va a dar un cierre angular progresivo. Y por último tenemos el Scheye, que es una opacidad igual progresiva lenta, que presenta una córnea engrosada, un aspecto edematoso y está asociada también al glaucoma. Pero para poder hacer el diagnóstico diferencial de todas estas, se tiene que hacer una buena historia clínica y se tiene que sospechar después de varios diagnósticos diferenciales. Dentro del diagnóstico y la clasificación, se menciona que todas estas pueden ser graduadas del 1 al 4, siendo 1 una paciente que presenta esta enfermedad en alguna otra parte sistémica, pero que la córnea se encuentra limpia. El grado 2 se trata sobre todo de una opacidad leve que permite ver estructuras de la cámara anterior y el fondo de ojo. El grado 3, en donde esta opacidad se intensifica un poco, pero aún permite la visualización de las mismas estructuras que mencioné. Y el grado 4, en donde es imposible evaluar una cámara anterior y un fondo de ojo. Para el manejo, no hay un tratamiento oftálmico específico que pueda ayudar con la opacificación de la córnea, pero se ha visto que el trasplante halogénico de la médula ósea reduce la opacidad corneal en unos 6 meses aproximadamente de uso del tratamiento, y es básicamente por la fisiopatología. Y en caso de que se trate de una opacidad severa y una opacidad que sea bilateral, se puede considerar una queratoplastia penetrante. La P del Stumped igual se trata de las alteraciones en la parte posterior de la córnea. Entonces, en una de esas es la anomalía de Peters, que ya vimos la anterior semana. Solo vamos a recordar que se trata de una opacidad central
que tiene un defecto a nivel del estroma posterior, la ausencia de la membrana de Descemet y el endotelio. En su clínica, básicamente, esta es bilateral y asimétrica. Tenemos una córnea periférica clara y dependiendo de cuáles son los hallazgos que encontremos, puede dividirse en un Peters tipo 1 y un Peters tipo 2, siendo el Peters tipo 1 que es el que se encuentra con las sinequias iridocorneales, que se presentan como filamentos o bandas gruesas o láminas amplias en la unión entre estas dos estructuras, o aquella en la que tenemos ya la adhesión córneo-lenticular, que esta es más severa y tiene mayor compromiso visual. Dentro igual del diagnóstico importante para esta enfermedad es la ultrabiomicroscopía, en donde se va a ver pues la ausencia de la Descemet, el edema central corneal y las adhesiones, bien sean iridocorneales o corneolenticulares. Y la conducta inicial es básicamente dependiendo de los síntomas del paciente. Si es que se presenta el glaucoma asociado a esta enfermedad, el tratamiento quirúrgico o médico puede ayudar. Si se trata de una opacidad bilateral o discapacitante, la queratoplastía penetrante. En realidad, todas estas alteraciones terminan dependiendo de si el paciente tiene una afectación uni o bilateral. Por otro lado, tenemos otra entidad que es el queratocono posterior. Esta es una anomalía corneal congénita muy poco frecuente, no tiene ninguna relación con el queratocono anterior y puede ser única o múltiple. Es básicamente una protrusión cónica localizada en la superficie posterior de la córnea. Está asociada a un adelgazamiento estromal que nos va a dar en la visualización un haze corneal variable. La lesión puede ser focal o delimitada, tiene un aspecto de cráter, crateriforme, redonda u oval y básicamente central, pero también puede ser excéntrica. Es importante porque esta es esporádica, es no progresiva y usualmente es unilateral. Aquí lo importante para recordar es que es un paciente que presenta una agudeza visual relativamente buena. Y esto es básicamente porque debemos recordar que el 85% del poder dióptrico está en la superficie anterior de la córnea. Entonces, este paciente básicamente puede ver bien. Y dentro de la biomicroscopía se va a ver estas excrescencias en la Descemet, porque no hay una ausencia como en el síndrome de Peters. Los estudios se ha visto que la queratometría es insuficiente y se debe añadir una topografía corneal, incluido también un OCT de segmento anterior. Y la conducta inicial igual va a ser observación, el seguimiento visual y la refracción. El seguimiento visual bueno, este tiene un buen pronóstico visual dependiendo de qué tan alterado está la superficie posterior, pero es básicamente porque la superficie anterior se mantiene adecuada. Por otro lado, tenemos la Edel-Stumped, que se refiere a una distrofia endotelial, en donde se van a encontrar tres entidades importantes para poder hacer el diagnóstico en esta parte. La distrofia endotelial hereditaria congénita, la distrofia corneal polimorfia posterior y la que antes estaba considerada dentro de las endoteliales, pero ahora ya se ha visto que solo es estromal, que es la distrofia corneal estremal congénita. La distrofia endotelial hereditaria congénita es una distrofia endotelial causada por una alteración en la diferenciación de la cresta neural. Esto también sirve para la diferenciación como un glaucoma congénito o un Peters, porque esos dos son alteraciones en la migración de la cresta neural, mientras que esto es en la diferenciación celular. Aquí se ha visto que existen dos tipos, que es el CHED1 y el CHED2, siendo el CHED1 autosómica dominante y el CHED2 autosómica recesiva. El CHED1 tenemos que está localizado sobre todo en el brazo corto y largo del cromosoma 20. Esto es importante sobre todo para la parte genética. El cuadro clínico del CHED1 inicia en el primero o segundo año de vida y es ocasionalmente congénita. Esto quiere decir que es progresivo y usualmente tiene un curso lento que puede llegar hasta los 1 a los 10 años de vida del paciente. Dentro de la clínica, al ser este un cuadro progresivo, quiere decir que al inicio tenemos una córnea relativamente clara que tiene sus terminaciones nerviosas funcionales. Conforme va progresando, va habiendo síntomas como la fotofobia y la epífora, y estas terminan desapareciendo cuando se ha tomado básicamente todo el espesor corneal. La opacidad va a ser difusa y de aspecto como ground glass o lechoso. Y su progresión básicamente es esta. Comienza con el edema epitelial, Ay, alguien mandó un mensaje. Ya, voy a continuar. En la progresión es básicamente edema epitelial que es irregular,
que lleva a un engrosamiento del estroma, que lleva a un engrosamiento de la DSM, y por último vamos a degenerar el endotelio. Y usualmente esta es bilateral y es simétrica. Aquí se ha visto que puede haber una presión intraocular falsamente elevada y es básicamente por este engrosamiento de las estructuras, sobre todo del estroma, y también puede haber un diámetro corneal aumentado, pero es básicamente porque comienza a haber esta epitelización sí, a nivel de todas las capas de las capas del corneales. Por otro lado, tenemos el CHED2, que está asociado al gen SLC4A11, también en el cromosoma 20, pero sobre todo en el brazo corto en el brazo corto del cromosoma. Antes se llamaba la distrofia de Maumene. Esta es congénita, eso quiere decir que nace el paciente con este tipo de opacidad o se presenta poco después del nacimiento y no progresa y no regresiona. Como esta es una córnea que ya nació opaca totalmente, significa que parte de toda su anatomía, incluidas las terminaciones nerviosas, ya van a estar tomadas. Por lo tanto, a diferencia del CHED1, este no se presenta con fotofobia ni epífora. Y básicamente, por la pérdida visual temprana, el paciente puede presentar nistagmus. Dentro de la biomicroscopía, lo que se va a ver es un epitelio rugoso con un edema epitelial no bulloso, el estroma que ha aumentado 2 a 3 veces más su espesor. Igual se ve un haze azul grisáceo con un ground glass. El endotelio se encuentra atrófico, irregular o en su defecto ausente. Y la DSM va a estar engrosada y no se va a presentar con gutas, que esto es el diagnóstico diferencial con una distrofia de Fuchs. La conducta inicial con estos pacientes, el tratamiento recomendado es una queratoplastia penetrante, igual dependiendo de si es unilateral o bilateral y qué tan comprometido está el eje visual. Y el objetivo del tratamiento va a ser restaurar la visión y prevenir la ambliopía. Por último, tenemos dentro del STUMPED, la distrofia corneal polimorfa posterior, en donde esta es una distrofia igual corneal endotelial, es hereditaria y está mayor reportada en adolescentes y adultos antes que en niños. Usualmente es autosómica dominante, pero tiene una expresión variable y se ha visto que la fisiopatología del CHED1 con la PPCD es básicamente la misma, tienen la misma disfunción primaria del endotelio, pero en la PPCD se ha visto que es una forma más leve de este espectro. Lo que va a haber aquí es básicamente una epitelización del endotelio. Entonces, estas células van a tener una metaplasia y van a terminar en lugar de formarse el endotelio como un epitelio. Y esto igual es bilateral, es no progresiva y usualmente es asintomática. Y básicamente en la biomicroscopía lo que se van a ver son vesículas agrupadas en el endotelio, como podemos ver en estas imágenes, pero se ha visto que el edema en este caso puede aclararse espontáneamente y por eso es que es una forma más leve de esta enfermedad. Igual el tratamiento primero es observar al paciente. Si es que el paciente conforme pasan los meses ha mejorado, pues se permite la observación conforme pasan más los años y si no ha mejorado, pues se tiene que considerar un tratamiento quirúrgico. Por otro lado, tenemos la distrofia corneal estromal congénita, que esta se caracteriza básicamente porque el endotelio se encuentra normal y ya no forma parte de las endoteliales, pero la puse aquí porque es importante también. En la parte genética lo que va a haber es una mutación del gen de la decorina. La decorina es un proteoglucano clave, sobre todo en la organización lamelar del colágeno estromal, porque si recordamos, mientras se encuentre todo la parte en el estroma, los proteoglucanos bien y las lamelas de colágeno bien estructuradas y ordenadas, pues no va a conferir la transparencia corneal. Entonces, esta desorganización de las láminas de colágeno van a llevar a esta opacidad. La localización es básicamente en el cromosoma 12 y usualmente suele ser autosómica dominante. En este caso, la alteración o la opacidad no se trata por una falla endotelial, sino más bien por una desorganización a nivel del estroma. Tiene en la biomicroscopía una opacidad de aspecto flaky o feathery, que como se puede ver aquí es como una pluma. Su predominio va a ser central y anterior y hay un menor compromiso del estroma posterior y de la periferia. Se ha visto que para poder realizar el diagnóstico confirmado de esta identidad se tiene que hacer una histopatología del botón corneal, pero básicamente también es clínico.
Y vamos con la D, que es el dermoide congénito, en la cual son tumores congénitos benignos y sólidos. Usualmente son esporádicos, pero va a haber mutaciones en el cromosoma X. Y se consideran coristomas, que son unas masas congénitas formadas por un tejido que se encuentra histológicamente normal en un sitio anatómicamente anómalo. Este habitualmente compromete el endotelio y el estroma anterior, pero respeta la DSM y el endotelio. Y aquí no va a haber un edema corneal. Dentro de la presentación clínica, usualmente se presentan en la unión córneo-escleral inferotemporal. Su aspecto va a ser elevado, se puede ver un nódulo, puede ser blanco amarillento y estar vascularizado. El tamaño depende mucho y varía entre 2 a 15 milímetros, pero depende de cada paciente y usualmente es único y unilateral. Importante aquí también es la clasificación, que los clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3, siendo el grado 1 el más frecuente, en la cual vamos a tener un dermoide que se encuentra menor o igual a 5 milímetros, se encuentra limbar o epibulbar, es superficial y puede crecer con la edad. Y aquí está relacionado con el síndrome de Goldenhar, en el cual se caracteriza por el dermoide epibulbar, apéndices preauriculares y fístulas pretragales. Por otro lado, tenemos el grado 2, que este es un poco más grande, puede cubrir parte o toda la córnea, puede tomar el estroma, pero no afecta la DSM ni el endotelio. Y por último, el grado 3, que este es el más raro y más severo, en donde compromete todo el segmento anterior y está asociado a microptalmia y otras alteraciones a nivel del segmento posterior. El diagnóstico es básicamente la clínica, le sumamos la biomicroscopía, también los hallazgos gonioscópicos y la ultrabiomicroscopía, en donde se determina la profundidad y el compromiso del dermoide. Y la conducta inicial depende del paciente. Si es que no compromete el eje visual, se puede observar y clasificar con el tiempo, ver si es que este crece o no crece. Y si hay ambliopía, se puede utilizar lentes con terapia oclusiva. Y es quirúrgico solo cuando compromete el eje visual, cuando la ambliopía es bilateral o cuando hay una irritación significativa en el paciente. El OCT de córnea también te puede dar la profundidad, no solo el VM. Ujú. Y siempre tenemos más acceso a un OCT de córnea porque no hay VM en todos los centros. Igual dijiste que o sea, que no compromete endotelio ni DSM, pero sí siempre es importante medirlo porque a la hora de realizar la exéresis tienes que saber hasta dónde puedes llegar. Ujú. Ujú. Por otro lado, tenemos el síndrome iridocorneoendotelial, en donde esta es una enfermedad adquirida unilateral y en la que el endotelio se vuelve epitelial, migra al ángulo y al iris y esto produce sinequias y genera un glaucoma secundario. Entonces, esto es importante porque debemos recordar que esta enfermedad, este síndrome es progresivo, es no hereditario y es predominante en mujeres jóvenes de mediana edad, a diferencia de todo el STUMPED que se presenta en edades o grupos etarios más pequeños. Como les he mencionado, esto es adquirido, es unilateral y es básicamente por este endotelio. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una metaplasia endotelial, se transforma en un epitelio, este epitelio prolifera de manera anómala, engrosa la DSMED y este engrosamiento y este crecimiento lo que va a hacer es permitir migración a estructuras adyacentes como el iris o la malla trabecular. Al momento en que llegan a estas estructuras han migrado, lo que van a hacer es evitar la salida del flujo y llevar a un glaucoma secundario. Dentro de este síndrome vamos a tener tres grandes enfermedades o síndromes que van en clasificación con esto, siendo uno de ellos el síndrome de Chandler. Este es uno de los más comunes de los subtipos de LICE. Se representa un 50% de todos los casos y básicamente en este va a predominar un edema corneal. El edema es una de las cosas más importantes en estos pacientes, que se presenta de manera matutina y es fluctuante. El endotelio se va a ver como un hammered silver o un beaten metal, creo que era, los dos son como hallazgos que suelen ser similares. Y aquí lo que va a haber son cambios iridianos que son leves. Y esta es la más frecuente, como les había mencionado. El diagnóstico es con la biomicroscopía, en donde se va a ver el edema con el endotelio que se encuentra amartillado, la gonioscopía, en donde vamos a ver las sinequias anteriores periféricas, en la microscopía especular, en donde se puede ver un pleo o polimorfismo a nivel endotelial, básicamente por la metaplasia, y un OST de segmento anterior, en donde igual también vamos a poder ver el edema estromal con las sinequias.
Entonces, para poder saber o hacer el diagnóstico diferencial entre estas tres que voy a mencionar, es saber que si es unilateral, es adquirido y tiene un edema preeminente, podemos estar pensando en un Chandler. Tenemos la siguiente, que es la atrofia progresiva del iris. Entonces, en esta básicamente es pensar en otro tipo de paciente en el cual presenta una corectopia con una policoria, que es unilateral. Se tiene que pensar en este ICE hasta demostrar lo contrario y sobre todo en la atrofia progresiva del iris. Aquí predomina la atrofia iridiana severa, que se presenta con corectopia, policoria y también el glaucoma que es frecuente. Y es básicamente porque se presentan las sinequias. Y por otro lado tenemos el síndrome de Cogan-Rees, en donde a diferencia de las otras dos alteraciones, lo que va a haber aquí es nódulos pigmentados en el iris, como en esta foto de aquí. Entonces, al haber esta metaplasia endotelial, lo que va a suceder es que como se transforman en epitelio, estos van a traccionar y van a formar una membrana que traccione o cierre el ángulo el ángulo. Entonces, esta membrana contráctil de endotelio que se volvió epitelio va a inducir una proliferación nodular pigmentada porque el iris se vuelve más delgado y va a dar estos nódulos característicos. En este caso, en estos pacientes, en los tres, se van a relacionar con glaucoma. Entonces, el tratamiento con los tres puede ser médico, pero también puede ser por dispositivos de drenaje. Y en la córnea depende el manejo. Si se trata de alguna de estas alteraciones que se puede preservar el endotelio o no se puede preservar, se puede ver una DMAEK y una DSAEK. Si no me acuerdo, ahí creo que ya me olvidé, me acuerdo básicamente del procedimiento, pero me olvidé el nombre específico, lo lamento. Tranquila, que eso lo vamos a ver en trasplante. Ajá. Mm. Igual, entre todas estas tres que mencioné, la clínica puede llevarse con dolor gracias a esta cierre angular, visión borrosa y cambios en el iris, pero sabiendo ya cuál es predominante el cambio en cada una de estas. Los estudios es la gonioscopía para poder evaluar estas sinequias anteriores posteriores, periféricas, perdón, la microscopía especular para poder ver el endotelio y cambios en este y la presión intraocular. Y como había mencionado, la conducta inicial es la prevención de la pérdida de visión secundaria a un aumento de la presión intraocular. Entonces aquí tenemos una tabla que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial de cada una de ellas, en donde Chandler se relaciona básicamente con un edema desproporcionado, la atrofia progresiva del iris con una corectopia o policoria y el Cogan-Rees con los nódulos pigmentados. Y eso sería todo. Chévere, muy bien. A ver, ¿qué diferencias hay entre los síndromes ICE y las digenesias? No Esa son pregunta. a la edad de presentación, esa es una. ¿Cuál? Pero ajá, la edad de presentación. Ajá, los hay más adquiridos, o sea, una media joven, dijo ella, y en Ajá, cambio los indígenas pues temprano. ok. Bien, Andrea está diciendo que los ICE aparecen más en la adultez joven, más o menos, y las digenesias son congénitas, al nacer las vemos. Esa es una. Otra. Lateral digenesia y unilateral. Bien, puede hablar otra persona además de Andrea. Es verdad, unas son bilaterales y las otras son unilaterales. Una más, pueden soltar el micrófono y lo dicen. Porque puede tender a confundir, a meterlos a todos en el mismo grupo. De hecho, cuando se separa la clase, puedes decir como que, pero ya va, y todos estos no son digenesias. Por eso les voy a preguntar. Falta una diferencia importante. Que las Stonepick son por lo general por afectación de cierre del tubo neural. ¿Las cuales? Stonepick. No, pero entre digenesias y AIS, porque el Stompet es una mnemotecnia que usamos para buscar la etiología de una lesión, ¿ok? O sea, el Stompet no es una enfermedad, no es un síndrome, es solamente una mnemotecnia que tenemos para poder repasar y poder ir descartando las causas de lo que queremos conseguir. Es eso, es una mnemotecnia.
pero no es una enfermedad, no lo van a buscar como una patología porque no es una patología. Ujú. El mecanismo de acción, la etiología de por qué se producen las digenesias son diferentes a los AIS. Las digenesias se producen por alteración en las migraciones de las células de la cresta neural y en los AIS el problema es en el endotelio. El endotelio cambia, se epiteliza y migra. Entonces, no tienen un origen, una Embriológico. no, anatofisiopatología, es diferente. Uno es embriológico y el otro es más que todo genético. Metaplásico también. Sí, es por diferenciación. Entonces, esas son tres diferencias importantes para que ustedes sepan por qué uno está en un grupo y otro está en otro grupo. ¿Ok? Ajá, yo necesito que me compartan pantalla. ¿Qué? Puedo compartir. ¿Qué va a hacer? Esto. Aquí. Ah, yo puedo ya. Sí. Sí, sí, aquí. Es que no sé Sí, por qué sí, sí. no. Ya estoy compartida. No, todavía no. Ah, aquí. ¿Qué? Que le permite compartir, o sea, que usted autorice la Ajá. aplicación, ahí ponga su Ay, dedito, ay, se me ve su claro. dedito. No sé si lo tiene ya. Pero la profe no es millennial. ¿Así? Sí, sí. ¿Qué pongo? Later. Ajá. Ya, ahí sí, share de nuevo, acá en share, Cierro aquí. share, ahí sí. ¿Qué pasa? No. En realidad, Quiero, está aquí. ya entonces la página, deberíamos compartir todo, share, y ahí nos vamos. Ah, ya ahí lo ven. Ok. Chévere. Entonces vamos a hacer un caso clínico. Es, yo creo que es fácil, pero es una manera de poder aplicar lo que estamos viendo hoy. Ah, mira aquí. Ajá, entonces este es un bebé del 2026. Fue el título que le puse, ¿ok? Estamos empezando el 2026 en la guardia del 1 de enero y nos solicitan una interconsulta. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí oyen, ¿verdad? Sí, ok. Sí, doc. Para evaluar un recién... ajá, Nicole, no vas a hablar, ¿sí? Ok. Por favor, que no me los dejas pensar. Ok. Se soliciten, tú tampoco puedes hablar mucho, Ya, porque bueno. tú la diste el año pasado. Se solicita interconsulta para evaluar un recién nacido de 24 horas de vida tras un parto prolongado asistido. El pediatra nota que el ojo izquierdo tiene un aspecto blanquecino y el niño no lo abre bien. Entonces, al examen físico, vamos a ver en el ojo izquierdo un edema estromal difuso que impide ver con claridad el iris. Tiene un diámetro, ustedes midieron la córnea, tiene un diámetro de 10,5, igual que el ojo derecho. Toman la presión intraocular con tonopen y está en 16. Y en el segmento anterior, luego de aplicar glicerina tópica para aclarar la córnea, se observan dos líneas paralelas de disposición vertical que atraviesan el eje visual y el ángulo se observa abierto sin restos de tejido mesodérmico. Entonces, ¿cuáles serían tres diagnósticos diferenciales basados en el edema corneal? ¿En qué pensarían porque tiene edema corneal? Primero, ¿puedes ponerle? ¿qué pasa? Primero en el desgarro de la DSM traumática, hay que ver si en este caso se usó forceps, otro es descartar un glaucoma congénito. Hablando Narcisa, creo. Ok. Un trauma, vas a descartar un glaucoma. ¿Por qué se descarta el glaucoma aquí? No, eso no entra dentro de los... Porque es unilateral. El glaucoma no se debería pensar aquí. El trauma sí, muy bien, pero el glaucoma no. ¿Por qué el glaucoma no? No es bilateral. ¿Qué más? Hay otra razón.
Hay dos razones más. La presión está bien. Ajá, ¿y qué más? Las estrías. Las estrías, otro más. Van chévere. Falta uno, que me encanta preguntar. El tamaño de la córnea. El tamaño de la córnea. ¿Ya sabe quién habló? Ya saben que Martín. Ok, fíjense que el tamaño de la córnea decía que era 10,5 y que era igual al otro ojo, no tenía la córnea grande, que la presión ocular está bien, ya por ahí se descarta glaucoma, por eso fíjese que es la segunda pregunta, y que, ¿qué más dijimos? Es unilateral y, y tiene el antecedente que ya se dice cuando se lee la historia de que fue un parto prolongado. Ok. Entonces nos estamos induciendo más por un trauma, ¿verdad? Pero ¿qué más pudiera ser? Ok, es un trauma, puede ser. Pero ¿qué más me puede dar una opacidad corneal? O sea, solo por pensar, ya es una obvio que infección ocular, bueno, Ahí, mm, ahí lo que mencionó, la esclerocórnea, si la es total, esclerocornea, si es total. ajá, esclerocornea, chévere, falta una. pero en la esclerocornea el diámetro corneal no lo podrá medir bien. Depende, No se mueve que depende está del afectado, tipo. ¿Perdón? no se mueve que está afectado. Las distrofias, Una distrofia, chévere. Ok, entonces esa es la respuesta. Puede ser una esclerocornea, un trauma, una CHEP, una distrofia endotelial. ¿Ok? Claro, yo siempre les digo que las distrofias son bilaterales, que las esclerocórneas también, pero bueno, era como para hacer un poquito el ejercicio de qué cosas me pueden dar opacidades y reforzar el por qué algunas son unilaterales. ¿Ok? Fíjense que aquí tenemos el antecedente y que es unilateral. Entonces, chévere porque una de las primeras cosas que se pensó fue el trauma. ¿Ok? Entonces, la idea es hacer como un ejercicio para aplicar un poquito lo que escuchamos, ¿no? Ya hablamos también de que se descarta el glaucoma congénito primario porque tiene un diámetro corneal normal y porque la orientación es vertical y en el otro son horizontales, ¿ok? Entonces el diagnóstico definitivo es Trauma de la DSM por fuerza. trauma Trauma de de por- force. bien. ¿Y cuál va a ser el manejo inicial? Conducta expectante, pero hay algo que no dijeron que es importante que inducen esas estrías en refracción. Como yo soy refractiva, entonces esas estrías pueden inducir astigmatismo. Entonces, tienen que estar pendientes de la refracción de esos niños porque si hay un astigmatismo, el astigmatismo es uno de los defectos que más ambliopiza, ¿ok? Entonces, si ese niño tiene un ojo sano que no tiene astigmatismo y en el otro tiene unas estrías que están induciendo un astigmatismo, aunque sea de 1,50, si en el otro es plano, puede haber una ambliopización. Entonces, sí, es muy bien. Yo lo observo porque generalmente ese edema y esa blefaroespasmo va a mejorar, pero sí tengo que vigilar la refracción. No es que voy a esperar a que tenga 5 años a ver qué refracción tiene, porque sí se ha reportado que las estrías inducidas por trauma pueden inducir astigmatismo y ambliopías. ¿Ok? Chévere, muy bien. Entonces, bueno, en resumen, vamos a ver aquí que las digenesias, el origen, como lo dijimos, es en la embriogénesis a nivel de las células de la cresta neural y el paciente nace con el defecto. En cambio, en los AIS es una invasión posterior. El paciente nace bien y el problema es que el endotelio prolifera y el paciente adquiere la enfermedad. No nace con él, sino que eso se desarrolla posteriormente, ¿ok? Es como unas perlas para que las tengan allí pendientes. Vamos a ver con relación a la lateralidad y la herencia. En las digenesias hay antecedentes familiares, incluso puede haber afectaciones sistémicas, ¿ok? Y en cambio en los AI son unilaterales, esporádicos, en adultos jóvenes.
Y cuando vemos esas características que nos habló Nicole, en adultos jóvenes, generalmente mujeres y unilaterales, debemos pensar en un ICE, ¿ok? Y con relación a la córnea opaca, como les dije al principio, no todo edema corneal es glaucoma. Puede ser que esté el glaucoma, pero no todo es un glaucoma congénito primario, que puede ser lo que más vemos, pero sí hay otras patologías que pueden aparecer. Y las rupturas de la de semen, su dirección es muy importante para dirigirnos el diagnóstico, ya que ya cuando son verticales va a ser por trauma y cuando son horizontales va a ser por glaucoma, ¿ok? Entonces, por último, en los eyes, el Chandler es el gran simulador de la distrofia de Fuchs, porque acuérdense que nos va a dar un efecto del endotelio como martillado, ¿ok? Pero es unilateral y las distrofias son bilaterales. Entonces, si yo veo un endotelio raro, pero no lo veo en el otro, ya yo no puedo decir que va a ser una distrofia endotelial porque es unilateral, ¿ok? Y el Cohen-Rees se confunde con tumores y nevus del iris porque se ven nódulos. Entonces, hay que revisar el endotelio. Porque acuérdense que el problema en los eyes es la diferenciación del endotelio. Pero un diagnóstico diferencial pueden ser nevus o melanomas a nivel del iris. ¿Ok? Por eso le pongo unas perlitas de cosas que tienen que tomar en cuenta cuando vean estas patologías. Y bueno, por último, que el estudio de hoy sea la luz con que mañana aclaren la visión de sus pacientes. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ahí me salí. No, ¿verdad? Ahí deja de compartir. Ajá. ¿Todo bien? Sí, bueno, chévere. En el examen voy a verificar si está todo bien. No, no, excelente, bien. Y eso, pensar y tratar siempre de esquematizar y de hacer comparaciones que les facilite a ustedes al momento de examinar una córnea, porque puede tener muchas cosas. Entonces, una manera es ir como que organizándonos, bueno, esto puede ser esto, no es esto porque lo diferencio de lo otro, y así es más fácil. Todo chévere, ¿ok? Que tengan buen día y feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Todo. Gracias, doctor.